La niebla matutina cubría las estribaciones de Colorado. Detrás de una pequeña cabaña de troncos, Rebecca Stone trabajaba en el delgado jardín, arrancando malas hierbas del suelo frío. Su vestido marrón descolorido colgaba suelto, y una cinta gastada sujetaba su cabello castaño rojizo en una trenza simple. A los 23 años, era joven, pero la preocupación ya vivía en sus profundos ojos verdes. Dentro, la tos áspera de su padre sacudía las débiles paredes. Años de perseguir polvo de oro habían arruinado sus pulmones y nunca habían pagado sus deudas. Cartas de Danro reposaban en una caja de lata junto a su cama, llenas de fechas y amenazas que Rebecca entendía demasiado bien. Su hermano y hermana menores aún corrían descalzos por las rocas, riendo como si nada malo pudiera suceder jamás. Esa noche, el viento empujaba las contraventanas. Rebecca se sentaba junto al fuego bajo, remendando una camisa rota, mientras su padre miraba fijamente las llamas. Tras un largo silencio, le dijo que no podría trabajar la mina por mucho más tiempo. Su aliento era corto. El banco no esperaría. Dijo que ella necesitaría casarse con un hombre que pudiera proveer, alguien fuerte y estable para llevar a la familia a través del invierno. Su voz temblaba de vergüenza, pero no retiró las palabras. Rebecca mantenía las manos en movimiento para que él no viera que temblaban. No quería ser intercambiada por deudas. Quería amor, o al menos elección. Sin embargo, al oír su aliento entrecortarse y ver el miedo en sus ojos, no pudo obligarse a discutir. Cuando su familia dormía, se sentaba sola en la tosca mesa con un cabo de vela. Un libro prestado yacía abierto ante ella, lleno de historias sobre ciudades distantes y ferrocarriles de hierro. Por un rato, las palabras hacían que la cabaña se sintiera más amplia. Imaginaba una vida en la que era más que la hija de un minero al final de un camino de tierra. Un golpe firme rompió el silencio. No era tímido. Llegaba constante, como si la persona afuera supiera por qué estaba allí. Su padre tomó el viejo rifle y abrió la puerta. Un hombre estaba en el porche con escarcha en su barba oscura y luz de luna en sus hombros. Era alto y ancho, envuelto en un abrigo de cuero gastado y pantalones de lona. Ojos azules tranquilos miraron más allá del rifle hacia el interior de la habitación. Entró cuando su padre retrocedió y se quitó el sombrero. Dijo que su nombre era Caleb Walker, un hombre de las montañas que poseía tierra más arriba en la cordillera. La noticia de sus problemas había llegado hasta él. No era rico en oro, dijo, pero tenía trabajo estable, manos fuertes y un lugar propio. Si Rebecca elegía ser su esposa, él liquidaría las peores deudas en Danbury y enviaría suficiente comida y leña para mantener a su familia durante el invierno. Hablaba claro y lento, sin encanto ni promesas finas. La cabaña quedó en silencio. Su hermano y hermana observaban desde la escalera con ojos muy abiertos. La tos de su padre lo dobló por la mitad, y tuvo que apoyarse en la mesa. Cuando le preguntó a Caleb qué quería realmente, Caleb respondió igual de firme. Necesitaba una compañera, no una muñeca. Una mujer que supiera trabajar y que estuviera a su lado cuando llegaran las tormentas. Dijo que había observado a Rebecca en el pueblo, cargando sacos y discutiendo por precios justos, manteniendo unida a su familia cuando todo empujaba en su contra. Creía que ella era más fuerte de lo que este valle jamás admitiría. Luego añadió que no la arrastraría lejos. La elección sería solo de ella. Con eso, se colocó de nuevo el sombrero y salió a la noche. Durante los días siguientes, Pine Ridge bullía. Después de la iglesia, las mujeres susurraban sobre la pobre chica que el hombre de las montañas quería casar. Los hombres en el puesto de comercio observaban a Caleb con ojos entrecerrados y murmuraban que nadie bajaba de las alturas con una oferta así, a menos que escondiera algo. Rebecca lo oyó todo mientras compraba harina y sal y contaba cada moneda 2 veces. Caleb pasaba al atardecer y se sentaba en la barandilla del porche mientras el cielo se volvía azul profundo. No la presionaba por una respuesta. En cambio, hablaba de las alturas, de nieve profunda, agua clara y valles silenciosos que nadie del pueblo veía jamás. Hablaba de ferrocarriles cortando la tierra y grandes compañías cazando madera virgen. Y en voz baja,
Dijo que el mundo cambiaba rápido, y que una persona podía dejar que la aplastara o aprender a cabalgar con ella. Si esta historia ya está tocando tu corazón, déjame saber en los comentarios desde donde la estás viendo y si alguna vez has pasado por algo similar. También, dime qué te gustaría que mejore en futuras historias. 2 días después, los acreedores de Danvor llegaron. Cabalgaban caballos limpios y vestían abrigos pulcros. Hablaron con su padre en voces planas y duras, nombraron la cantidad que debía y hablaron de tomar la mina, la cabaña e incluso la mula si el pago no llegaba pronto. Cuando se fueron, el polvo se asentó sobre el patio y su padre se dejó caer en su silla como un hombre cuyas piernas ya no lo sostenían. Esa noche, le dijo a Rebecca que la oferta de Caleb podría ser la única forma de mantener unida a la familia. Sin ayuda, el banco lo tomaría todo y los niños probablemente serían separados o enviados a la casa de pobres. Dijo que lo sentía que sus fracasos hubieran caído sobre sus hombros. Sus ojos brillaban a la luz del fuego y sus manos temblaban mientras intentaba ocultar cuánto miedo tenía. Más tarde, subió al desván y se paró ante el trozo de espejo agrietado clavado en la pared. Una joven cansada la miró de vuelta, con la mandíbula apretada, ojos sombreados por demasiadas noches tardías. Ya no era una niña que pudiera esperar que la vida fuera amable. Se quedó despierta escuchando el viento arañar el tejado y el sonido de la respiración trabajosa de su padre abajo. Y cada camino que imaginaba regresaba a la misma dura verdad. Al amanecer, las cumbres se volvieron doradas pálidas bajo un cielo frío y delgado. Cuando salió al porche, Caleb ya estaba allí junto a un pequeño carro cargado con sacos y cajones. 2 caballos fuertes pateaban y echaban vapor en el aire helado. Su hermano y hermana se acurrucaban en el umbral. Su padre se apoyaba en el marco, hombros encorvados, ojos fijos en su rostro. El corazón de Rebecca tiraba en 2 direcciones. Miedo y deber la jalaban de vuelta hacia el umbral mientras una delgada y brillante línea de esperanza la tiraba hacia el carro y lo desconocido. Bajó los escalones hasta pararse frente a Caleb. Su rostro era firme y tranquilo. No sonrió ampliamente ni miró a Way. Simplemente esperó su respuesta. Le dijo que iría con él como su esposa. Caleb asintió una vez, como si entendiera lo que le costaba decir esas palabras, y extendió la mano. Su palma era áspera y cálida mientras la ayudaba a subir al asiento de madera gastada. Las ruedas del carro crujieron mientras rodaban lejos del único hogar que había conocido, la cabaña encogiéndose detrás hasta ser solo una forma oscura contra el cielo. Adelante, un sendero estrecho subía hacia las alturas. Cuanto más alto iban, más frío se volvía el aire, y altos pinos oscuros se cerraban alrededor como gigantes vigilantes. Rebecca se ajustó el chal y miró las cumbres distantes. Se había casado con un hombre que parecía tan pobre como cualquier minero por el bien de su familia y un pequeño pedazo de su propia esperanza. Y mientras el carro traqueteaba más profundo en las montañas y el pueblo desaparecía de la vista, una extraña sensación se asentó sobre ella, como si la tierra misma contuviera el aliento, esperando revelar un secreto sobre Caleb Walker y la vida hacia la que la llevaba. Durante 2 días, el sendero siguió subiendo hacia las alturas. El aire se volvió delgado y cortante, y cada aliento sentía que tenía que luchar para entrar en los pulmones de Rebecca. Pinos abarrotaban el camino estrecho, y acantilados se elevaban a un lado como muros de piedra gris. Caleb guiaba los caballos con un agarre fácil en las riendas, diciendo poco. Sus ojos siempre moviéndose sobre el cielo, la roca y los árboles. Se detuvieron junto a un arroyo estrecho para descansar el equipo. Caleb construyó un pequeño fuego en unos movimientos cuidadosos como si pudiera hacerlo dormido. Rebecca se sentó en una roca plana con pan seco en las manos y lo observó. Parecía cualquier pobre hombre de las montañas en su abrigo remendado, pero nada en él se sentía descuidado. Cada cuerda, cada hebilla, cada paso que daba parecía ordenado y planeado. Esa noche durmieron bajo lona, estirada del carro a un pino. Las estrellas ardían frías arriba. Rebecca se quedó despierta escuchando los caballos moverse y el fuego hundirse en brasas. La duda la presionaba. Había atado su vida a un hombre que apenas conocía.
Pero luego imaginaba la tos de su padre y a su hermano y hermana acurrucados en su cama estrecha, y se recordaba que había elegido este camino por ellos. Esa elección aún se sentía sólida en su pecho. En la tercera mañana, la tierra cambió. Los pinos espesos se adelgazaron en roca gris y álamos dispersos, sus troncos blancos brillantes contra la ladera. El carro traqueteaba y crujía sobre terreno áspero. Más de una vez, Caleb bajaba para estabilizar una rueda o caminaba junto a los caballos en una curva pronunciada. Un viento fuerte bajaba de las cumbres, azotando el chal de Rebecca y enrojeciendo sus mejillas. Lo estudiaba mientras trabajaba. Su abrigo estaba gastado, pero sus botas eran sólidas y fuertes. Hablaba a los caballos en tonos bajos y firmes, como un hombre acostumbrado a entrenar buen ganado. Cuando pausaba para escanear las crestas, sus hombros se enderezaban de una manera que no parecía un vagabundo buscando trabajo. Parecía un hombre revisando algo que ya le pertenecía. Tarde en la tarde, llegaron a un paso estrecho entre dos muros de piedra. El cielo más allá brillaba un azul más suave. Caleb detuvo el equipo. El carro se balanceó mientras él estaba allí con las riendas en las manos, sin moverse, sin hablar. Rebecca preguntó si algo estaba mal. Dijo que la parte más áspera del camino quedaba atrás, pero la próxima colina lo cambiaría todo. Su voz llevaba un borde tenso que no había oído antes, como un hombre preparándose para más que un mal sendero. Chascó a los caballos, y el carro rodó adelante a través del paso. El sendero dobló alrededor de un grupo de pinos retorcidos, y entonces el mundo se abrió. Abajo yacía un amplio valle oculto cunado por laderas empinadas y madera oscura. Un río claro cortaba por el medio, brillando en la luz tardía. Incluso tan cerca del invierno, parches de prado aún mostraban verde profundo. Parecía intocado, tranquilo y secreto. Pero el valle no estaba vacío. En el centro se erguía una gran casa de troncos pesados y piedra. Amplios porches la rodeaban. Altas ventanas destellaban mientras nubes pasaban por el sol. Humo se elevaba de chimeneas. Cercas y graneros se extendían alrededor en líneas ordenadas. Un camino barría desde la puerta principal hacia la carretera donde estaban. Esta no era la casa de un pobre hombre de las montañas. Parecía algo de las historias en el libro prestado de Rebecca, un lugar propiedad de alguien con dinero y poder. Mientras el carro bajaba por el camino sinuoso, Rebecca agarró el asiento. Su corazón latía fuerte. Había aceptado casarse con un hombre que reclamaba poco. Sin embargo, alguien que vivía aquí tenía más que la mayoría de dueños de tiendas en Denver. Preguntó de quién era el lugar. La respuesta de Caleb llegó tranquila y firme. El valle se llamaba Winter Ridge, y la casa era Winter House. Dijo que era su hogar, y ahora el de ella también. Las palabras la golpearon más fuerte que el viento frío. Antes de que pudiera responder, un hombre alto salió a los escalones frontales. Vestía ropa de trabajo limpia y botas pulidas. Caminó hacia el carro con un paso fácil y seguro. Saludó a Caleb por nombre y dijo que lo habían estado esperando y que todo estaba listo dentro. En ese momento, Caleb cambió. Sus hombros se enderezaron, su mentón se levantó, y una calma autoridad se asentó sobre él. El abrigo gastado seguía igual, pero ya no parecía un hombre pidiendo un lugar en el mundo. Parecía el hombre que lo poseía. Dentro del vestíbulo principal, luz cálida de lámparas brillaba en paredes paneladas. Una enorme chimenea de piedra rugía en un extremo de la gran sala. Alfombras suaves cubrían pisos pulidos. Mesas pesadas y sillas profundas llenaban el espacio. Pinturas de montañas y bosques colgaban entre altas ventanas. El aire olía a cedro, pan fresco y jabón limpio. Rebecca entró despacio, temerosa de tocar nada. Sus manos estaban acostumbradas a tablas ásperas y tazas de lata astilladas, no a barandillas talladas y porcelana suave. Una mujer con delantal ordenado trajo una bandeja con té y tazas blancas delgadas. Rebecca envolvió sus dedos alrededor de una y casi no bebió, temerosa de que se rompiera en sus manos. Cuando la sirvienta retrocedió, la habitación quedó en silencio, excepto por el crujido constante del fuego. Caleb se paró frente a ella.
Por primera vez desde que lo conoció, vio miedo en sus ojos azules. No miedo a la nieve o acantilados, sino miedo a perder lo que importaba. Le dijo que había cosas que no había dicho. No para engañarla, dijo, sino porque necesitaba saber quién era ella realmente antes de poner el peso completo de su vida en sus manos. Su verdadero nombre era Caleb Winters. Su padre había construido una compañía maderera que poseía bosques, molinos y este valle. Cuando su padre murió, el negocio y Winter House pasaron a él. En Denver, la gente veía solo su dinero y tierra. Halagaban y tramaban. Algunos intentaban atarlo a sus hijas con palabras suaves y corazones huecos. Se había cansado de sentirse como un premio en lugar de un hombre. Así que había ido a las alturas en ropa áspera, buscando a alguien que pudiera ver más allá de su fortuna. Rebecca escuchó en silencio. Calor subió a sus mejillas. Se había casado con él por deber, y porque sintió una firmeza en él. Ahora aprendía que esa firmeza llevaba más poder del que jamás imaginó. No sabía si sentirse agradecida de que su dura elección la llevara aquí, o enojada porque había ocultado tanto. Preguntó por qué la había elegido a ella de todas las mujeres que podría haber tenido. Caleb dijo que había observado cómo luchaba por peso justo en el puesto de comercio, cómo protegía a su hermano y hermana de palabras duras, enfrentaba cada hardship con espalda recta. Dijo que necesitaba una esposa que estuviera a su lado cuando otros intentaran tallar su tierra y dirigir su vida. Luego le dijo que mantendría su promesa de todos modos. Si ahora que sabía la verdad, elegía no quedarse, aún liquidaría las deudas de su padre y se aseguraría de que la cabaña y la mina quedaran en su familia. Rebecca se volvió hacia el fuego y observó las llamas moverse sobre los troncos. Pensó en la tos de su padre, los brazos delgados de su hermano y hermana, el pequeño jardín en suelo rocoso. Pensó en este valle, fuerte y tranquilo, y el hombre esperando detrás sin su máscara. Su corazón dolía, pero bajo el dolor, sentía la misma fuerza obstinada que la había llevado a través de cada año duro. Se volvió hacia él y dijo que no necesitaba un hombre rico, pero sí uno honesto. Ahora que la verdad estaba al descubierto, se quedaría. Juntos enfrentarían cualquier tormenta que llegara a Winter Ridge, ya sea de las cumbres salvajes o de las finas calles de Denver. Los primeros días en Winter House pasaron en un borrón. Rebecca aprendió los caminos de la gran casa, el suave crujido de sus escaleras, y la forma en que el valle mantenía el silencio como una bendición. Los sirvientes la observaban con curiosa cautela, inseguros de tratarla como invitada o señora. Caleb cumplió su palabra. Caminó la tierra con ella, mostrándole el camino al molino, las casas de alojamiento, los graneros, la pequeña escuela que había empezado para los hijos de los trabajadores. Escuchaba cuando preguntaba sobre salarios y vivienda. Cuando señalaba una pared con corrientes o un techo débil, no la ignoraba. Tomaba notas y le decía al capataz que lo arreglara. Por un momento empezó a creer que esta extraña nueva vida podría encontrar una forma estable. Luego, una tarde aguda, un carruaje rodó por el camino con demasiado pulido y no suficiente polvo. Caballos oscuros pateaban la tierra compacta. Una mujer bajó, envuelta en una capa de viaje azul profunda, su cabello recogido ordenado como un alfiler, sus ojos grises fríos y agudos. Caleb se puso rígido junto a Rebecca. Saludó a la mujer como su tía, Catherine Winters. Con ella venían dos hombres en trajes finos de ciudad. Sus botas estaban limpias, sus cuellos rígidos, y llevaban la mirada de hombres que medían el mundo en ganancia y pérdida. Dentro, la gran sala se llenó de voces que no pertenecían al valle. Catherine miró a Rebecca de pies a cabeza. No grosera, pero tampoco amable. La llamó una sorpresa. Preguntó si Caleb realmente se había casado sin consultar al consejo. La palabra consejo colgaba en el aire como una nube de tormenta. Uno de los hombres trajeados explicó en tonos resbaladizos y cuidadosos que la compañía maderera Winters estaba al borde de algo grande. Había ofertas sobre la mesa, contratos para desarrollo, planes que podrían triplicar su riqueza si talaban más bosque, abrían más caminos y se asociaban con inversores poderosos del este. Catherine presionaba cada palabra como un peso. Para tales cosas, dijo,
Caleb debía presentar una imagen adecuada. Un matrimonio sólido y respetable con una mujer apta para los salones de Denver. Alguien de una familia conocida con modales pulidos, no una chica de montaña con tierra aún bajo las uñas. Rebecca sintió el aguijón de esas palabras, pero mantuvo el mentón levantado. Caleb se acercó más y dijo que ella era su esposa y su elección. La sonrisa de Catherine no llegó a sus ojos. Simplemente dijo que las elecciones tenían consecuencias y que el consejo no arriesgaría el futuro de la compañía por un matrimonio hecho en los bosques. Esa noche, Rebecca yacía despierta en una habitación que se sentía demasiado grandiosa para dormir. El colchón era suave, las mantas gruesas, pero su estómago se sentía apretado. A través de la ventana, podía ver el valle bañado en luz plateada, pacífico y quieto. Pero dentro de estas paredes, algo agudo y feo se formaba. Por la mañana, fue a buscar a Caleb y oyó voces elevadas detrás de una puerta entreabierta. El tono de Catherine cortaba el pasillo. Llamaba a Rebecca inadecuada, sin entrenamiento, una carga que arrastraría a Caleb abajo en la sociedad de Denver. Advertía que los inversores se irían si se aferraba a una mujer sin nombre ni dinero. La voz de Caleb regresaba áspera de ira. Dijo que no cambiaría a su esposa por contratos, que no era una pieza en un tablero para mover por ganancia ajena. Catherine respondió que era ingenuo. Dijo que el sentimiento hacía débiles a los hombres y la debilidad arruinaba imperios. Rebecca podría haberse escabullido, pero algo dentro se negó a esconderse. Entró en el umbral y se anunció. Ambos se volvieron. Sorprendidos, sus manos temblaron, pero su voz se mantuvo firme al decir que si iban a pesarla como un rollo de tela, tenía derecho a pararse en la balanza. Las cejas de Catherine se alzaron en delgada sorpresa. Dijo que esto era negocio, que si Rebecca realmente quería a Caleb, se apartaría y lo dejaría asegurar el futuro de la compañía. Rebecca la miró directo a los ojos y dijo que lo que Caleb necesitaba no era una anfitriona perfecta, sino alguien que estuviera a su lado cuando otros intentaran destrozar su hogar. Por un momento, la habitación quedó muy quieta. Caleb la miró con algo como asombro. Los ojos de Catherine se enfriaron. Dijo que había una forma simple de ver si Rebecca podía soportar la presión del mundo de Caleb. La recepción del gobernador en Denver era en una semana. Todos los hombres y mujeres poderosos del territorio estarían allí. Si Rebecca podía entrar en esa habitación, mantener la cabeza alta y no derrumbarse bajo el juicio, Catherine dijo que al menos escucharía. No era una oferta amable. Era una prueba para romperla. Después de que Catherine se fue, la ira en el rostro de Caleb se suavizó en preocupación. Le dijo a Rebecca que no tenía que aceptar, que él pelearía contra su tía y el consejo sin arrastrarla a los juegos de Denver. Rebecca miró sus manos ásperas de trabajo y luego por la ventana hacia las montañas. Dijo que la pelea ya había llegado a ella. Catherine ya había arrastrado su nombre por cada salón y sala de reuniones que podía alcanzar. Huir no cambiaría eso. Mejor entrar en la luz y dejar que la vieran claramente que esconderse en sombras mientras la destrozaban en susurros. Si iba a haber una batalla por su matrimonio y por este valle, quería estar en ella, no mirar desde el borde. Caleb vio que no la movería. Prometió que lo que esperara en Denver, lo enfrentarían juntos. Pasaron los días siguientes preparando. Una costurera del pueblo subió a la casa y trabajó largas horas en la habitación de Rebecca, cortando y cosiendo un vestido que sentía como un puente entre mundos. Seda verde bosque por el color de los pinos. Líneas simples que aún le permitían moverse y respirar. Sirvientes la entrenaron en lo básico de escenas formales y pasos de baile. Practicó caminar en zapatos nuevos por el largo pasillo, aprendiendo a deslizarse sin tropezar con el dobladillo. Caleb revisaba papeles hasta tarde en la noche, estudiando contratos y notas del consejo, mapeando cuánto poder tenía realmente Catherine y dónde estaban sus chances. Cuando finalmente subieron al carruaje rumbo a Denver, el valle quedaba atrás en luz fría clara. Rebecca vio Winterhouse encoger contra las montañas y prometió en silencio que regresaría más fuerte. Nieve rayaba las cumbres arriba. El camino serpenteaba abajo desde piedra y pino hacia colinas ondulantes y pastos cercados.
A medida que pasaban las millas, lo salvaje daba paso a granjas, luego a pueblos abarrotados. Humo de chimeneas espesaba el aire. Líneas de telégrafo seguían el camino. Delgadas costillas negras sosteniendo el cielo. Para cuando la ciudad se alzó adelante, Rebecca sentía que entraba en otro país. Denver era bulliciosa y ruidosa. Carros y jinetes atascaban las calles. Edificios de ladrillo se inclinaban sobre aceras. La gente fluía alrededor en abrigos y sombreros de todo corte. El carruaje se detuvo frente a un gran hotel con altas ventanas y un arco de piedra tallado. Luces de gas ardían incluso de día, proyectando un rico brillo sobre las puertas. Dentro, el olor a perfume y madera pulida la envolvió. Hombres en trajes afilados hablaban en tonos bajos y serios. Mujeres se movían en seda brillante, sus voces ligeras y rápidas. Por un latido, Rebecca se sintió pequeña. Una chica de montaña dejada en un mundo que no la quería. Luego la mano de Caleb cerró alrededor de la suya. Le recordó que había enfrentado hambre y ventiscas y hombres con ojos fríos mucho antes de ver una araña. Esta gente nunca había oído un lobo aullar sobre nieve abierta. Nunca habían estado entre una tormenta y los que amaban. No tenía nada que temer de ellos que no hubiera enfrentado en forma más dura. Más tarde, al caer la tarde, estaban fuera de las puertas del salón de baile. Música flotaba por la rendija mientras sirvientes entraban y salían, llevando bandejas que brillaban con cristal. Un hombre esperaba anunciar sus nombres a la multitud. Catherine ya estaba dentro, atrayendo miradas, sin duda plantando historias con cada sonrisa. Rebecca tomó un aliento completo y levantó el mentón. Al otro lado de esas puertas esperaban jueces, enemigos y quizás aliados inesperados. El destino de su matrimonio y el futuro de Wendover se moldearían por lo que pasara en esa habitación brillante. Con Caleb a su lado y montañas en su corazón, dio un pequeño asentimiento al portero y avanzó hacia la luz. Música suave flotaba por el salón de baile de Denver mientras las altas puertas se abrían. Luz de las arañas se derramaba sobre pisos pulidos y vestidos de seda brillantes. Un hombre en la entrada llamó el nombre de Caleb, y Maderas Winters rodó por la habitación como un latido de tambor. Cabezas se volvieron hacia el hombre en abrigo negro simple, y la joven a su lado en un vestido verde del color de pino después de lluvia. Por un latido, Rebecca quiso dar vuelta. El aire olía a perfume y carne asada. Diamantes y oro destellaban en todas direcciones. Nadie aquí sabía de jardines delgados, platos agrietados o viento de montaña que cortaba todo abrigo. Ellos conocían libros contables, ferrocarriles y poder. Su corazón latía fuerte, pero levantó el mentón y avanzó del brazo de Caleb. Hombres en trajes oscuros ajustados se movieron hacia Caleb de inmediato. Estrecharon su mano y usaron su nombre de pila con sonrisas fáciles. Sus ojos se deslizaron sobre Rebecca, rápidos y fríos, pesándola y empujándola a Said. Sintió cada mirada como un toque en su piel, pero mantuvo hombros rectos y encontró sus glances sin parpadear. Si podía enfrentar ventiscas y hambre, podía enfrentar esta habitación pulida. Caterina apareció de la multitud envuelta en seda roja profunda, ojos grises agudos sobre una sonrisa suave. Saludó cálidamente a Caleb, luego dejó que su mirada viajara sobre Rebecca de botas a cabello. En un tono justo lo bastante alto para llevar, comentó que una chica de montaña podía hacerse casi presentable con suficiente trabajo. Algunas mujeres cercanas sonrieron burlonas detrás de sus abanicos, esperando que Rebecca se inmutara. Rebecca le agradeció por enviar a la costurera y dijo que le importaba más tela fuerte y costuras rectas que volantes finos de ciudad. Las palabras eran simples, pero no se doblaron. Uno o dos hombres ocultaron sonrisas rápidas. Una delgada línea apareció en la esquina de la boca de Catherine. El golpe que había planeado no había aterrizado donde esperaba. Catherine trajo adelante a un hombre alto con plata en las sienes y modales pulidos. Era un inversor mayor en una compañía que quería derechos de tala profunda en los bosques de Winters. Alabó progreso y empleos y habló de fortunas por hacer en las alturas. Luego se volvió a Rebecca con una mirada agradable que nunca llegó a sus ojos y preguntó si alguien de un pequeño asentamiento podía realmente entender tales planes.
Rebecca pensó en colinas despojadas, agua marrón y cabañas tomadas por deslizamientos. En voz firme, dijo que entendía qué pasaba cuando demasiados árboles caían demasiado rápido. Habló de manantiales que se volvían fangosos, caminos que se lavaban y familias que pagaban el precio cuando tormentas golpeaban tierra talada. No alzó la voz. Simplemente expuso lo que había visto con sus propios ojos. El pequeño círculo alrededor quedó quieto. La sonrisa del inversor se adelgazó. En ese silencio entró otra voz, cálida y segura. El gobernador se había acercado lo suficiente para escuchar. Saludó a Caleb, luego tomó la mano de Rebecca con respeto. Dijo que el territorio necesitaba gente que conociera las alturas como ella y le pidió que siguiera hablando. Hablaron varios minutos mientras oyentes se acercaban. Rebecca habló de salarios justos, campamentos más seguros y tala de madera de forma que dejara bosque fuerte para la próxima generación. El gobernador escuchó y acordó más de una vez. La sensación de la habitación se inclinó ligeramente hacia ella. Hombres que la habían ignorado ahora observaban con interés cuidadoso. Catherine estaba al borde del círculo, ojos fríos y duros. Se escabulló hacia un grupo de caras serias cerca de la pared. Cuando regresó, un juez mayor caminaba a su lado, llevando una carpeta de cuero gastada. La sonrisa de Catherine parecía brillante y aguda. Anunció que el juez había revisado los documentos familiares de Winters y encontrado una preocupación seria sobre el reciente matrimonio de Caleb que el consejo no podía ignorar. El juez abrió la carpeta y explicó que la herencia de Caleb venía con términos estrictos. Cualquier matrimonio que pudiera amenazar la estabilidad de la compañía podía ser desafiado. Ciertas aprobaciones, dijo, no habían sido presentadas. En su vista, la unión no cumplía completamente las condiciones del testamento. Invitados cercanos callaron, hambrientos de escándalo y listos para ver caer a Rebecca. Las palabras la golpearon como agua fría, pero no la derribaron. Preguntó si podía ver el papel. El juez, sorprendido, se lo entregó. Lo leyó cada línea despacio, como una vez leyó avisos de minas a luz de linterna. Su dedo siguió la escritura apretada hasta encontrar lo que necesitaba. La cláusula no solo hablaba de riesgo. También decía que un matrimonio podía defenderse si fortalecía la posición de la compañía a través de servicio público al territorio y su gente. Rebecca pidió al juez confirmar esa parte. Lo hizo, menos seguro ahora, su voz no tan alta. Se volvió al gobernador y preguntó si actuar como voz para familias de montaña y asesorar en leyes madereras justas contaba como servicio en sus ojos. La estudió un largo segundo, luego asintió. Dijo que ya había pensado en tal rol y que sus palabras esa noche lo habían decidido. Ante la multitud reunida, le pidió a Rebecca aceptar un nombramiento no pagado como asesora en asuntos de las alturas. Un secretario avanzó con una carta corta con sello territorial. La mano de Rebecca tembló solo una vez mientras firmaba su nombre en trazos cuidadosos. El juez carraspeó y admitió que su nueva posición removía cualquier cuestión legal que el consejo pudiera plantear. Murmullos se movieron por el grupo. El rostro de Catherine palideció, luego se endureció. La hoja que había afilado se había vuelto en su mano. Caleb se acercó a su lado, agradeció a los oficiales con palabras medidas y le dijo a su tía en tono bajo y firme que su matrimonio ya no era suyo para tocar. Los labios de Catherine se apretaron en línea delgada. Por un momento, pareció que discutiría, pero no había nada que decir que no la hiciera parecer pequeña ante el gobernador, el juez y mitad de los hombres poderosos del territorio. Al fin, se volvió y caminó de vuelta a la multitud sola, la seda brillante de su vestido moviéndose como un estandarte en retirada. Más tarde, en el balcón del hotel, las luces de la ciudad abajo parecían brasas dispersas. El aire era frío y limpio. Rebecca sentía la tensión de la noche y el peso sólido de lo que habían ganado. Caleb estaba a su lado y dijo que había pensado que la traía a su mundo, pero esa noche la había visto pararse frente a él y no doblarse. Admitió que había tenido miedo cada momento y lo había hecho de todos modos porque algunas cosas valían el miedo. Regresaron a Winter Ridge unos días después.
Cuando el valle oculto se abrió debajo y Winterhouse apareció, parecía igual pero diferente. Ya no era solo el refugio secreto de Caleb. Era su trabajo compartido. Los cambios llegaron uno a uno. Cabañas de trabajadores se reconstruyeron más fuertes. Una pequeña escuela abrió cerca del camino al molino. Se contrató un médico de senderos para que enfermedad de lesión de invierno no se volvieran tragedia. En reuniones del consejo, Caleb luchó por mejores prácticas. Cuando oficiales bajaban de la ciudad a inspeccionar la operación, Rebecca los recibía en el porche y los guiaba por la madera a ella misma. Árboles aún caían, pero nuevos se plantaban. Equipos aprendieron a dejar stands fuertes en las laderas en lugar de cicatrices desnudas. La compañía seguía ganando dinero, pero lo hacía en tierra que aún podía respirar. Catherine nunca más intentó deshacer el matrimonio. Tiempo y distancia desgastaron sus planes. Historias subían de que algunos de sus esquemas de ciudad habían fallado. En Winter Ridge, la vida siguió sin ella. Risas de niños empezaron a llenar los pasillos. El fuego de la gran sala ardía cálido en noches de invierno mientras Caleb y Rebecca se sentaban lado a lado planeando la próxima temporada en lugar de temer la próxima tormenta. A veces cuando el viento corría por los pinos, Rebecca se paraba en el amplio porche frontal y escuchaba. Recordaba el delgado jardín detrás de la cabaña fallida de su padre, el áspero carro en el sendero estrecho, la primera vista atónita de Winterhouse en el valle oculto, y el brillante salón donde gente intentó medir su valor, y ella se negó a entregarles la balanza. Se había casado con un hombre que creía un pobre vagabundo de montaña, y encontró un compañero que llevaba un reino oculto en lo salvaje. Él la había elegido no como rescate, sino como igual. Juntos convirtieron una casa secreta en un hogar vivo y un negocio duro en algo que podía estar en la luz. Las montañas mantenían su silencio, pero dentro de esa quietud construyeron una vida de coraje, lealtad y amor profundo y firme que nadie podría quitarles jamás. Si esta historia te conmovió, por favor dale like y suscríbete para más vibes de amor del salvaje oeste emocional que tocarán tu alma.